Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenos días, profe. Sí, todo bien. Buenos días, profe. Sí. Muy bien. ¿Cómo están? Ah, ¿Sobreviviendo? Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Nos queda la penúltima clase, ¿no? Hoy tenemos clase extra, ¿verdad? De lo que habíamos platicado. ¿Es hoy a las Sí, profe. 6? Sí, ¿verdad? Dije, quedamos que es Sí. hoy a las 6. Muy bien. Ok, entonces este es el último PDF que vamos a revisar, el tema 7, parte 2, y hasta ahí vamos a cerrar semestre, ¿no? Con estas dos clases prácticamente sí estaríamos cubriendo ya todo el PDF y bueno, al final pues sí cubrimos ya todo el contenido del semestre. Entonces este tema también es muy interesante. Vimos el tema anterior, la parte de las vistas materializadas para uso de replicación de datos, ¿no? Ahora en la segunda parte vamos a ver lo que es particionamiento y paralelismo. Estas funcionalidades también son muy utilizadas en la industria, independientemente si existe o no una base distribuida. ¿Ok? Entonces, el particionamiento, ¿qué beneficios nos ofrece? Muy útil, sobre todo cuando sistemas de bases de datos de misión crítica. ¿Alguien sabe a qué me refiero con bases de datos de misión crítica? ¿Por qué se les llama de misión crítica? ¿Alguien sabe? Ok, los sistemas de misión crítica son aquellos que no pueden darse el lujo de estar detenidos o abajo por periodos largos de tiempo. O sea, son sistemas que tienen que estar disponibles o tienen una disponibilidad muy alta. Normalmente están operando prácticamente todo el año y que sus tiempos o sus ventanas para estar fuera de línea son muy pequeñas. O sea, unas cuantas horas tal vez, o si no es que menos, una vez al mes, no sé, o inclusive menos, ¿no? Entonces, estos sistemas se vuelven críticos, sobre todo para cuestiones de mantenimiento, ¿no? Eh, y por otro lado también, ¿qué pasa con sistemas que manejan grandes cantidades de volúmenes de datos? Estamos hablando de gigas, miles de gigas o teras inclusive, o más allá de teras. Cuando hablamos que una tabla anda ya en estos rangos, ¿no? Que tiene eh, varios gigas, ¿no? Digamos, cientos de gigas o hasta teras, la administración de un solo objeto con este tamaño se empieza a complicar. Entonces, cuando ya tenemos una tabla así, nos conviene hacer uso de este concepto, ¿ok? Por todos los beneficios que ahorita vamos a revisar, particionar una tabla, ¿ok? Algo importante es que al tomar esta decisión, todo nuestro código DML que tengamos sobre esa tabla para nada se tiene que alterar o modificar. Es decir, podemos observar aquí que hay una transparencia entre el diseño lógico de nuestra base y la parte física, que serían las particiones. Entonces, no hay problema, los DMLs no se van a afectar. Beneficios de particionar, pues básicamente es manejabilidad, facilidad para administrar. Obviamente vamos a mejorar el desempeño y por lo tanto, como consecuencia, mejorar la disponibilidad. Ahorita vamos a ver por qué se mejora la disponibilidad. Entonces, en cuanto al mantenimiento, ¿por qué se mejora? Del lado izquierdo vean que tenemos el caso clásico en donde tenemos una sola tabla en donde están los datos de todo el año, ¿no? Esta tabla, al ser muy grande, pues normalmente se requiere de varias personas para administrar una sola tabla. Si tomamos la decisión de particionar, se vería una cosa así. Supongamos que particionamos en plan del criterio del año, de los meses, todos los registros que correspondan al periodo de enero y abril en una partición, todos los registros que caigan entre mayo y agosto en otra y entre septiembre y diciembre en otra. ¿Qué beneficios? Eh, Típicamente, cada partición, o sea, particionar una tabla sería el equivalente
a lo que hicimos de una fragmentación horizontal primaria. O sea, dividimos a la tabla en grupos de registros, en subconjuntos, y cada subconjunto forma una partición. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la palabra fragmento y partición? En que un fragmento puede estar ubicado en nodos distintos, como lo vimos al inicio del semestre, y aquí en particionamiento no. Generalmente las particiones están en el mismo nodo, en el mismo server, en la misma base de datos. ¿Ok? Esa es una especie de distribuir datos, pero ya no de manera de distribuir una distribución pura, sino ahora una distribución local. Pero al final de cuentas sí seguimos teniendo un cierto grado de distribución. ¿Ok? Entonces, supongamos que dividimos así. Lo que típicamente se hace para tener el mejor beneficio es que cada partición normalmente se guarda en un table space diferente y por lo tanto en hardware diferente. Aquí el mejor beneficio lo vamos a obtener cuando tenemos table spaces distintos y discos diferentes, ¿no? O sea, tenemos dispositivos de hardware diferente. Este será un disco 1, este será un disco 2 y este será un disco 3. O sea, tenemos hardware también diferente. Ok. Entonces, al tener todo separado, pues la administración se simplifica. Una sola persona puede administrar a cada una de las particiones. Ok. La disponibilidad en qué se va a mejorar. Pues, ¿qué pasa si este disco se muere? Si este disco falla o ya no está disponible, pues, ¿qué pasa con las otras particiones? Siguen vivas, la base se sigue, podemos seguir utilizando o haciendo consultas sobre la misma tabla, aunque alguna de sus particiones no esté disponible. Lo único que no podríamos hacer es hacer consultas para los registros que caigan en este periodo. Pero de ahí en fuera los otros dos no se afectan. Entonces, esa es parte de los beneficios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda claro, digamos, lo que es una partición en sí? Esto igual y a lo mejor si llevan una avanzadas, en avanzadas se revisa un poco estos conceptos también. ¿Ok? ¿No dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, en cuanto a desempeño. ¿En dónde se ve el beneficio? Miren. Para efectos de desempeño tenemos dos conceptos donde podemos aplicar beneficio. Un primer concepto se le llama Partition Pruning for Performance y el otro se llama Partition Wise Join for Performance. ¿Ok? La palabra Wise Join tiene que ver obviamente con una operación de join. Y en el otro, que se llama Partition Pruning for Performance, se refiere a lo siguiente. Si nosotros dividimos una tabla en particiones, uno de los beneficios es que a la hora de hacer las búsquedas podemos reducir el universo de registros que se tienen que escanear para encontrar un dato. ¿Ok? En lugar de escanear la tabla completa, si queremos encontrar un dato, por ejemplo, si aquí queremos encontrar un registro que pertenece al mes de mayo, al no estar particionada, pues vamos a tener que hacer el escaneo de toda la tabla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo particionamos, ¿no? Si la consulta coincide con el criterio de fragmentación, de particionamiento, la búsqueda entonces nada más se va a lanzar en la partición que le corresponde, evitando escanear toda la tabla. Entonces ahí pueden ver el beneficio, ¿no? Nuevamente, si la consulta coincide con el criterio de particionamiento, que en términos de particionamiento se le llama como key, ¿ok? Haciendo la analogía en una fragmentación horizontal primaria que vimos para decidir en qué nodo, más bien en qué fragmento se ubica cada registro, utilizamos selecciones, ¿no? Una operación de selección, una selección con un predicado. En un particionamiento ocurre algo parecido, ¿no? La selección que se aplica a una columna es a lo que se le conoce como key, ¿no? En este caso diríamos que la llave
para hacer el particionamiento, pues sería la columna que contiene el mes, ¿no? Entonces, en álgebra relacional diríamos, todos los registros cuyo mes caigan entre enero y abril se van al fragmento 1. Aquí en particionamiento diríamos, ¿no? Todos los registros cuyo valor del campo mes esté entre abril y mayo se asignan a la partición 1. Y así sucesivamente con las demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere partition pruning for performance, o sea, el beneficio de no tener que escanear toda la tabla, sino escaneamos únicamente en la partición con base al predicado, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos piden mayo, el manejador sabe que todos los registros de mayo están en esta partición, entonces la consulta se lanza únicamente a este subconjunto. ¿Okay? Entonces, por obvias razones, esta técnica es muy conveniente cuando tenemos tablas gigantescas, ¿no? De gran cantidad de registros. Vean todo el beneficio, ¿no? Nos ahorramos escanear un buen porcentaje de registros. Partition wise for performance tiene que ver más con una operación de join, ¿ok? Entre donde una de las tablas está particionada y la otra está particionada respecto a la llave foránea. Vean, por ejemplo, esta que sería la tabla padre fue particionada en 3 y resulta que si tenemos una tabla hija ligada a través de una foránea, podemos decirle a la tabla hija, oye tabla hija, cópiale o deriva o hereda el mismo esquema de particionamiento que tienes en la tabla padre. ¿Ok? ¿A qué concepto se le parece de los que vimos al inicio del semestre? ¿Qué tipo de fragmentación sería este más o menos? Cuando la tabla hija hereda o les sigue o sigue el criterio de fragmentación de la padre. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo derivada? Horizontal derivada. Este sería el equivalente. Si una tabla está particionada con respecto con respecto a la foránea de la padre, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, si en la tabla padre tenemos los registros de enero, febrero, marzo y abril, todos los registros de la tabla hija que hagan join en este rango van a caer en la primer partición acá. ¿Ok? Si aquí tengo un registro, vamos a suponer que el registro 1 en la llave, del lado izquierdo está aquí, todas las llaves foráneas que sean 1 van a estar en esta partición. Si aquí, por ejemplo, hay una, no sé, el ID 15, todos los ID 15 que estén como foráneas van a estar en esta partición. ¿Ok? Entonces, cuando se inserta un registro en la tabla hija, se verifica, ¿no? ¿En cuál de las particiones está el registro en la tabla padre? Ah, está en la partición roja. Entonces, en la hija voy a insertar también en la partición roja. ¿Ok? Aquí inclusive hasta las particiones se llaman igual que en respecto a la tabla padre. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué beneficio creen que obtengamos cuando lancemos una consulta de join? ¿Quién me dice qué beneficio podríamos obtener con esta arquitectura? Nada más no se me amontonen uno por uno. ¿Ninguno? O sea, ¿no le ven beneficio? Pues nada más la parte que ahí mismo dice que puede ser ejecutada en partes y después se unen. Ok. O sea, si nosotros lanzamos un join en una consulta, ¿no? Cuando hagamos el join siempre se va a lanzar en la partición que le corresponde. ¿Ok? Esa no se va a intentar buscar correspondencias con las otras particiones. ¿Ok?
Solamente se haría con la partición que le corresponde. Entonces, a la hora de ejecutar un join también tenemos ese beneficio, ¿no? En lugar de hacerlo con toda la tabla, los joins se hacen a nivel de partición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que los registros están organizados con respecto a la foránea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hacemos join tabla 1 con tabla 2, en realidad lanzaríamos los joins, pero en las tres particiones, si no tenemos otra condición, por ejemplo. A suponer que esta es la tabla A y esta es la tabla B. Entonces podríamos tener, ¿qué pasa si simplemente hago esto? Select asterisco from A, join B on A.id igual a B.id. Supongan que no tengo otra condición, es un simple join. ¿Se beneficiaría este esquema considerando esta instrucción SQL? ¿O daría lo mismo que si estuviera no particionada? Pues hoy daría lo mismo, ¿no? Porque está trayendo toda la información. Daría lo mismo porque se está trayendo toda la información, pero que creen que no. A pesar de no tener absolutamente ningún criterio, sí podríamos tener el beneficio del partition wise join for performance, aún así. Pero ¿qué es lo que creen? ¿Qué creen que es lo que ocurra entonces? Es un hecho que tengo que acceder a todo porque no tengo condiciones, ¿no? Si tuviera condiciones del mes, bueno, esta sería mejor. Pero como no tengo ninguna, tengo que hacer el join completo. Pero lo que va a suceder es lo siguiente. En realidad esta consulta se va a dividir en tres, como bien dice aquí. O sea, vamos a lanzar esta consulta considerando nada más esta partición, esta misma consulta considerando esta otra y así. O sea, en realidad se harían tres instrucciones, pero ¿qué peculiaridad tendrían estas tres instrucciones? Que sus joins, digamos que se hacen local, toda la información se reúne y ya nada más se manda al nodo que la pidió. No, ojo, no perder de vista. Aquí ya no hablemos de fragmentación. Aquí ya no hay red. Aquí estamos localmente. Todo está en el mismo nodo. Las n particiones están en el mismo nodo. ¿Ok? Aquí ya no hay distribución, digamos, física de los nodos. Estamos en la misma base, acuérdense. Si estuviéramos hablando de fragmentación, entonces sí, pero estamos hablando de particionamiento. ¿Ok? No pierdan de vista eso. ¿Ok? Es una especie de distribución, pero es local. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría con esas tres consultas? O sea, esta sentencia se divide en tres a su vez, ¿no? Para validar en cada partición, pero el beneficio es que se van a lanzar ¿en qué? En paralelo. Se pueden lanzar en paralelo. Ok. Y entonces, para hacer un join de toda la tabla, nos vamos a tardar 1/3 del tiempo a que si lo hiciéramos con la tabla completa. Ok. Ese es un beneficio. Y aunque se hiciera de manera secuencial, ¿no? Aunque no lo hiciéramos de manera paralela, si se hiciera secuencial, el tiempo que se tardaría esta consulta para recorrer este universo, pues obviamente es menor a que si lo hiciera con toda la tabla. ¿Ok? Ahora, si la consulta tuviéramos buena suerte e incluye como su predicado la columna que se utilizó para generar particiones, entonces, por ejemplo, si le ponemos, no sé, donde el mes sea julio, por ejemplo, pues aquí todavía estaría mejor, ¿no? Porque se detecta que este registro se encuentra en dónde, en esta partición, y entonces el join se lanzaría, ¿cuántos joins se lanzarían realmente si tenemos esta condición? Uno. Uno que sería nada más el de estas dos tablas, el de estas dos particiones más bien, y todos los demás ni siquiera se tocan. ¿Ok? ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué tranquilamente podemos excluir a estas tablas? Porque tenemos la garantía de que todos los registros que
que hacen join de la hija con la padre y que corresponden a Julio, forzosamente tienen que estar solo aquí, no en las otras dos, por el esquema que estamos aplicando. Entonces, no hay problema si nos saltamos, ¿no? Las tablas verdes y las amarillas. Entonces, a eso se le llama partition wise for performance. Todas, los vuelvo a reiterar, no confundirse. No, aquí no hay distribución nodo a nodo. No es una distribución punto a punto como la que vimos al inicio. Aquí estamos localmente. ¿Ok? Las particiones funcionan así. Lo que sí podemos hacer, como les comentaba, es que cada partición se le asigna su table space y por lo tanto su propio disco. ¿Ok? Pregunta, ¿si estamos familiarizados con el concepto de table space? ¿O quién no está familiarizado con el término? ¿Lo puedo dar como ya conocido? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Ok? ¿Alguien que quisiera ayudarnos qué es un table space? Es la parte de como interna de la base o de hardware donde se almacena, por ejemplo, algún tipo de tabla o, bueno, algo así. Cada usuario debería tener su propio table space. Ajá, miren, voy a regresarme un poquito. Esto se ve en avanzadas, es un antecedente que ya sería conveniente que lo tuvieran para esta asignatura. Un table space, ¿cómo podríamos? Se puede visualizar desde un punto de vista lógico y físico. Vamos a revisarlo así. Desde el punto de vista lógico, aquí tenemos tablas, ¿no? Las tablas son objetos lógicos del modelo relacional. ¿Ok? Cuando se crea una tabla, sobre todo en este manejador, aquí sí ya tengo que meterme a lo que son los manejadores en particular, se crea lo que se conoce como un segmento. Este segmento, básicamente a su vez va a estar formado por un conjunto de n extensiones. Y n extensiones a su vez van a estar formadas por n bloques de datos. ¿Se acuerdan que hemos platicado del concepto de bloque de datos? ¿Ok? Y los bloques de datos se ubican o se encuentran ya en un archivo físico. Que ¿Cómo se llama en bases de datos este archivo físico? ¿Alguien recuerda? Data file. Un data file, muy bien. El data file son los archivitos con extensión DBF que ustedes ven en su instalación. ¿Ok? Entonces, estos data files, como bien les comentaba, son archivos con extensión, por ejemplo, users.dbf. ¿Ok? Y el data file lo podemos entender como simplemente un conjunto de bloques, de bloquecitos. ¿Ok? Y simplemente los vamos agrupando. ¿Ok? Hacemos esta primera agrupación y este conjunto de bloques me puede formar una extensión. Agrupo otro conjunto de bloques y me forman una segunda extensión. ¿Ok? Y ahora, si agrupo estas dos extensiones, ¿qué me generan? ¿Una qué? ¿O un qué? Un segmento. Un segmento. Un segmento. Entonces, este segmento se asocia directamente a una tabla. ¿Ok? Entonces les decía hace rato, cuando una tabla se crea, se le asigna su segmento. Este segmento no es otra cosa más que un conjunto de bloques al final de cuentas, ¿no? Están dos niveles de agrupamiento, pero al final de cuentas es un conjunto de bloques. ¿Ok? Bueno, de esta parte sí se entiende. Pues más o menos se vería una cosa así, ¿no? Es una relación más o menos uno a muchos. Bueno, lo voy a poner así. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Esto sí está bien? Porque si no entendemos esto, lo que sigue menos. Ahora,
Ya que entendimos esto, entonces, del lado físico, del lado también físico, bueno, los data files es la parte física en realidad. ¿Dónde entra el concepto de table space? Bueno, también podemos visualizarlo de la siguiente manera. Miren, voy a ponerlo esto aquí en azul para que se entienda, ¿no? Entonces, decíamos que esto me forma una extensión 1. Esto sería una extensión 2. ¿Ok? Y si agrupo estas extensiones, formo, dijimos que un segmento. Segmento. ¿Ok? Y decíamos que este segmento se le asigna a una tabla. Aquí este segmento se le asocia a esa tabla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tengo otra tabla? Si tengo otra tabla, vamos a ponerle tabla 1. Y a esta le voy a poner tabla 2. Quiere decir que la tabla 1 también va a tener su propio segmento. O sea, vamos a tener aquí tabla 1 con su propio segmento, que a su vez también, ya vimos, pues va a estar formada por varias extensiones, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, no puedo tener tantas tablas. Entonces, ahora, ¿cómo creen que le llamaría el concepto que me agrupa a varios segmentos o a varias tablas, ¿no? Si agrupo segmentos, es como si agrupara también tablas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen que le llame al conjunto de segmentos? Al conjunto de segmentos se le conoce como Table space. table space. Muy bien. Table space. Entonces, una manera de visualizar un table space es un concepto que me permite agrupar a un conjunto de segmentos, o algunos prefieren verlo como un concepto que me permite agrupar a un conjunto de tablas. ¿Ok? Quiere decir que el contenido de una tabla en realidad se asocia con un table space. Ahora, de aquí hay una relación donde se cierra este ciclo. El table space puede estar formado por un conjunto de ¿qué? Data file. De data files. Y aquí es donde se cierra el circuito, digamos. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí mejor. ¿Ok? Aquí se cierra el circuito. ¿Vale? Puedo tener otro data file, no pasa nada. Por aquí puedo tener otro archivo. ¿Ok? Vamos a suponer que este archivo le pongo, no sé, users2. User2. 02.dbf. ¿Ok? Y el table space también podría estar, este data file también podría estar asignado a este archivo. ¿Ok? Entonces no importa cuántos data files, mínimo debe tener uno. Y todavía me puedo ir todavía más arriba. ¿Qué pasa si tengo varios table spaces? ¿Ok? Si tengo un table space, otro. ¿Ok? Si ahora los agrupo, si agrupo estos table spaces, si los agrupo, ¿ok? ¿A qué creen que sea igual el concepto de juntar varios table spaces? La unión o el conjunto de table spaces que forman. O sea, ya nos vamos hasta el más alto nivel. Vean que empezamos desde un bloquecito de datos que está en un archivo hasta lo más general. ¿Qué será lo más general? No, ¿un esquema? No. Algo más arriba. Ahorita les digo en dónde entran los esquemas. Es más bien a nivel físico.
¿Qué es lo que engloba a varios table spaces? ¿No? Puede ser el DBF. No, el DBF es el archivo, el data file que está arribita. A una base de datos, perfectamente como lo comentan aquí, a una base de datos. O sea, una base de datos, ¿no? Al decir base de datos me refiero a su instancia que tienen ahorita, ¿no? A su instalación que tiene. Una base de datos está formada por un grupo de table spaces. A su vez, cada table space agrupa un conjunto de segmentos o un conjunto de tablas. Y si ya nos vamos a nivel de segmento, vamos bajando, ¿no? Un segmento es formado por un conjunto de extensiones. Un conjunto de extensiones más bien, una extensión está formada por un conjunto de bloques. Entonces, la unidad mínima de almacenamiento, ¿cuál es? Pues uno de estos bloquecitos, ¿no? ¿Alguien más o menos sabe cuánto espacio ocupa cada uno de estos bloquecitos? Típicamente, en una base de datos, digamos, típica, estos bloques pesan o proporcionan 8K de almacenamiento. ¿Ok? Que esa es la unidad mínima donde se guardan los datos. Y de hecho todavía puedo hacer un zoom, fíjense. Supongan que este es el bloque. Digo, ya me estoy desviando un poco de la materia, pero yo creo que vale la pena. Este es un bloque de datos. Y a su vez, ¿qué contendría dentro un bloque? ¿Quién me dice? Un bloque también agrupa a cierto elemento. ¿Pero cuál será? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede contener el bloque? ¿Registros? Exacto. El bloque contiene registros. En una base típica, si el registro no es muy grande, pueden haber varios registros aquí. ¿Ok? Entonces, se fijan cómo vamos desde lo más grande hasta lo más particular. En un bloque de datos puede haber varios registros. ¿Cuántos registros? Pues más o menos los que me quepan en aproximadamente 8K. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura lógica y física de una base de datos. Y esto no es particular de Oracle, ¿eh? Esto es, a nivel conceptual, esto aplica en cualquier manejador. Tal vez utilizan nombres distintos, pero la distribución y la organización física es la misma. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el particionamiento? Bueno, una cosa interesante que aquí tiene este table space, al decir que un table space se forma por varios data files, como vimos aquí, digo, ya que entendimos todo este contexto, ahora ya puedo enfocarme a lo que es el table space. Hace rato les comenté que aquí tengo un table space. Y el table space define 3 atributos principales, que es el nombre, la capacidad y algo interesante, que podría ser tal vez puntos de montaje. ¿Ok? Puntos de montaje. ¿Qué significa esto? Que un table space puede definir, como vimos hace rato, varios data files, ¿no? Varios data files. Vamos a poner aquí users1.dbf y users.dbf. ¿Ok? Ahora, pero como estos ya son archivos físicos, ¿qué creen que podríamos hacer con estos archivos? Estos archivos los podemos poner dentro de... físicamente, ¿en dónde se van a ubicar estos archivos? Físicamente, estos dos archivos pueden estar en un disco 1. ¿Ok? Si yo tengo un disco, un dispositivo de hardware distinto, pues puedo asignárselo a un table space.
En una base de datos productiva, típicamente lo que se hace para maximizar el desempeño es que cada table space se guarda en un disco distinto. ¿Ok? Puedo tener, por ejemplo, otro table space. Y ese table space puede también tener sus data files, ¿no? Y estos data files los puedo guardar en otro disco. ¿Ok? Disco 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué beneficio tendría tener varios table space en la misma base? Que puedo maximizar el uso de mis dispositivos de hardware, ¿no? Cuando lance consultas, por ejemplo, si la tabla está particionada, típicamente la tabla va a estar particionada y cada partición va a ser asociada a un table space distinto. Partición 1, partición 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estos datos de la tabla, digamos de enero a mayo, como vimos en el diagrama anterior, de enero a mayo, se asocian a este table space y por lo tanto los datos de la primer partición van a estar en estos data files. Aquí ya no importa, ¿no? En qué data file estén. Pueden estar en cualquiera de los dos, pero todos estos datos están en el disco 1. La partición 2, que a lo mejor va de abril a junio, se asocian a otro table space. Eso implica que los datos van a estar en otro disco y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el beneficio de tener el particionamiento es que, como pueden ver, los datos de una tabla se distribuyen físicamente en diferentes, ¿qué? En diferentes data files que pueden estar en discos distintos. Entonces, aquí pueden ver la distribución de los datos, ¿no? No es una distribución, como les decía, distribuida punto a punto porque no hay red realmente de por medio. Lo que sí hay es discos distintos, hardware distinto. ¿Ok? Imagínense ahora que cada uno de los fragmentos, en lugar de que se localicen en un nodo distinto, se van a localizar ahora en un disco distinto, en un disco a nivel de hardware. ¿Ok? Y esos discos están en la misma instancia. Hagan de cuenta que el fragmento es el disco, no el otro nodo. ¿Sí, más o menos? Sí, ¿Por profe. por qué creen que les digo que siempre es más adecuado primero llevar avanzadas y después distribuidas? Porque todo esto que les dije se ve en el curso de avanzadas, ¿no? Toda esta arquitectura y obviamente se ve más a fondo los tipos de segmento, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero bueno, para efectos aquí de la materia, pues con que hayan entendido eso está bien. ¿Ok? Bueno, entonces a eso es a lo que me refiero con Table Space. Entonces, al tener ya esta arquitectura que dice aquí, este dibujito de Table Space me está representando a que al final de cuentas que los datos de esta tabla se ubican en un disco distinto, los de esta tabla en un disco diferente y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, al tener discos distintos, puedo lanzar operaciones simultáneas y va a aumentar el desempeño. ¿Por qué razón? Pues porque al mismo tiempo vamos a estar leyendo de varios dispositivos, o sea, no provoco contención. ¿Quién me dice qué es la contención? Que de hecho es algo que les pasa ahorita a ustedes, ¿no? Que ayer creo que lo platiqué en la clase de avanzadas. Ahorita ustedes están llenos de contención. ¿Lo que será? Este concepto va a ocurrir cuando tengo, por ejemplo, un archivo. Supongamos que este es un data file. ¿Ok? En general es un recurso, ¿no? En este caso lo voy a ilustrar con un archivo, no sé, users01.dbf. Puede provocarse un problema de contención cuando tenga demasiadas peticiones de la instancia para acceder a un mismo archivo.
¿Ok? Aquí en este archivo puede ser muy grande, puede pesar hasta teras de datos puede tener este archivo. El detalle es que la instancia, por como esté configurada, puede tener un montón de procesos que estén intentando jalar datos de aquí. Entonces, la contención se va a dar aquí cuando haya mucha competencia para atender a todas estas peticiones. Ahorita a ustedes les pasa esto, ¿no? Aquí están ustedes, su fin de semestre, ¿no? Y aquí está el profesor de bases, el profesor de otra materia, de compiladores, o la materia de, ¿qué más llevan? De redes, no sé, la materia de, ¿qué otra materia llevan? No Lite. sé, ¿de qué? Literatura. De literatura, no sé, todo, ¿no? Y aparte otras cosas, ¿no? Que atender al perro, que atender a la mamá, o que atender aquí al novio, la novia, qué sé yo, hasta ir a misa los domingos, que los obligan, si no les quitan la herencia, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Qué les provoca? Contención. Y ustedes pues sufren y sufren y no pueden. ¿Ok? Entonces, algo parecido ocurre acá, ¿no? Si yo junto todo esto en una sola tabla, pues todas las peticiones, si yo juntara todo esto y esto fuera un solo disco, entonces todas las peticiones van a dar al mismo disco, ¿ok? Y entonces puedo provocar contención en un archivo. Muy diferente a si lo distribuimos, ¿no? Ahora las peticiones se van a repartir. Unas van a ir para acá, otras van a ir para acá. Entonces los dispositivos van a estar más tranquilos. ¿Ok? Entonces ese es el beneficio que se le conoce como Partition Wise Join for Performance. ¿Por qué les digo que esto es muy importante? Porque ustedes ahorita ya con lo que han aprendido, en un sistema ya productivo, ustedes deberían de tener la capacidad de proponer, oye, ¿por qué no particionamos nuestros datos? Dependiendo de si ustedes observan que hay esta situación, que empieza a generarse esta situación, o simplemente cuando la tabla ya es muy grande, conviene ya particionarla, ¿ok? En lugar de estar de ahí batallando con una sola tabla. Y sobre todo, otra cosa que los puede motivar a particionar es cuando tengan hardware de sobra. Si hay la manera de tener varios discos, pues qué mejor, porque cada disco lo pueden asociar a un table space. ¿Vale? Muy bien, entonces es lo que les comentaba, ¿no? Cada partición típicamente se almacena en un table space distinto. Ah, se me pasó comentarles lo de dónde entra lo de los esquemas. Lo de los esquemas, no entra tan directo aquí porque cuando se genera un esquema, normalmente la relación que tiene con toda esta estructura es que al esquema se le asocia un table space en donde se van a guardar los datos de este usuario. ¿Ok? Por ejemplo, creo un nuevo usuario y cuando se crea tengo que decirle a este usuario quién va a ser su table space. Y puedo elegir cualquiera de los que tenga disponibles, ¿no? Entonces, la relación entre table space y esquema es en realidad la relación que se da para indicar el lugar en donde se van a almacenar los datos que produzca este usuario. ¿Ok? Y solo es uno por default. Cuando este usuario genere sus propias tablas, si este usuario genera 2 tablas, por ejemplo, la configuración del table space por default pues sería esta, ¿no? Si no configuro de manera individual en qué table space se van a guardar los datos de las tablas, por default se va a guardar en el table space asociado al usuario. Pero otra cosa que podríamos hacer es sobreescribir esta configuración y decirle, a ver, tu tabla T1, tus datos los vas a guardar para acá. Tu tabla T2 estás particionada. Supongamos que este usuario particiona la tabla. Entonces, un pedazo se va a ir a otro table space y el otro al otro table space. ¿Ok? Entonces, aquí ya cambio la configuración predefinida, ¿no? Del table space por default que tiene un usuario.
Esa es la relación que habría con respecto a un esquema. Igual, esto es más del lado de avanzadas, ¿no? No es tanto de aquí, ¿vale? Bueno, muy bien. Aquí me hacían una pregunta que mantenerlo asegurado en el mismo sitio. Me perdí un poco del contexto. Si me repites el contexto de esa pregunta, o no sé si ya la respondí con lo que platiqué. Bueno, si no, ahorita me replanteas la pregunta, es que no la entendí bien, o no sé si ya la respondí. Ok, entonces, otra cuestión, lo que les decía del mantenimiento, ¿no? Si esta partición falla, las otras dos siguen bien, ¿no? La base sigue operando. Entonces, es otro de los beneficios, ¿ok? Bueno, y aquí viene lo que les comentaba, ¿no? Cada partición tiene su propio nombre, define un nombre y de forma opcional puede definir su configuración en cómo organizan los datos. Ese también es otro beneficio. Aquí, al tener table space separados, puedo configurarlos de manera bien diferente. Por ejemplo, a nivel de table space puedo decirle que el bloque de datos sea más grande, que el número de extensiones por segmento sea más grande y algunos otros parámetros de almacenamiento. O sea, y esa configuración puede ser totalmente distinta a la de otro table space. Entonces eso me da más variedad, ¿no? No sé, se me ocurre algo. Imagínense que este table space lo asocian a un disco duro, pero este disco tiene una capacidad de almacenamiento muy grande y a lo mejor, no sé, es de estado sólido, qué sé yo, y a lo mejor deciden aumentar el tamaño del bloque, ¿no? A lo mejor el hardware recomienda que el tamaño de bloque de datos sea más grande, entonces aquí lo pueden aumentar, pero nada más para este table space, ¿no? Para este otro a lo mejor tienen un disco más común, entonces las configuraciones tal vez son menos agresivas, ¿no? Más tradicionales. Entonces, esa posibilidad también me ofrece el concepto de table space. La capacidad de adaptarlo sobre todo al hardware que tengan, ¿no? Y a las diferentes también, a la naturaleza de las tablas, ¿no? Hay tablas que son muy grandes y a lo mejor requieren ciertas configuraciones y eso se pueden hacer a nivel de su table space. Bueno, ya nos platico más si no nos estamos metiendo ya mucho a la otra materia, ¿no? Bueno, la estructura de una partición es idéntica a la estructura de las otras. Esto también tiene que ver mucho con lo que vimos de la fragmentación horizontal primaria, ¿no? Si se fijan en una fragmentación horizontal primaria, los fragmentos son idénticos, ¿no? Esto en cuanto a su estructura. Tienen las mismas columnas, no exactamente la misma configuración. Lo mismo pasa aquí. Cada partición es idéntica en cuanto a estructura respecto a las otras. Ok, y aquí también aplica, ¿se acuerdan de la regla de exclusión para fragmentación? Aquí aplica así igualito. Cada registro debe ubicarse en una y solo una partición, al igual que en el caso de los fragmentos, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? No necesariamente las particiones pueden estar, pero no es típico. Normalmente están en el mismo server, pero hay una distribución a nivel de discos, ¿no? Una distribución local. Lo que les decía también hace rato, para determinar en qué partición se ubica cada registro, en fragmentación usábamos expresiones algebraicas, ahora aquí se va a utilizar algo que le llaman el partition key. El partition key no es otra cosa más que una o más columnas cuyos valores se utilizan para determinar en qué partición se ubicará cada registro. O sea, realmente se fijan, es exactamente lo mismo, es una operación de selección sobre la tabla para decidir en qué partición se ubica un registro. Eso es lo mismo a escribir un predicado en una fragmentación horizontal primaria. ¿Ok? Algo que con lo que ahorita están sufriendo ustedes y que no sufrimos con particionamiento. Ahorita, en sus prácticas y en su proyecto están implementando transparencia, ¿no? Transparencia de distribución para que ya en la práctica 8, ahora sí,
puedan hacer operaciones tanto de consultas como de DML, ¿no? Para acceder a una tabla que realmente está distribuida. En el caso de particionamiento no es necesario programar, solito el manejador se encarga de hacer la transparencia, es decir, si hacemos inserciones, el manejador automáticamente detecta en qué partición debe de insertarse ese dato y lo asigna a la partición correspondiente. Cuando hacemos una consulta, tampoco hay que hacer ninguna programación para implementar transparencia. El manejador sabe en qué particiones tiene que ir a buscar. ¿Ok? Entonces, bueno, son las ventajas a lo mejor con respecto al proceso de fragmentación que vimos. Sugerencias para decidir particionar cuándo podría ser interesante. Ya cuando la tabla tenga más de 2 GB, cuando pese más de 2 GB, ya conviene particionar. Antes realmente menos datos no conviene, ¿no? Nos puede salir hasta contraproducente si particionamos tablas muy pequeñas, ¿ok? Otra, si tenemos tablas con datos históricos, ¿no? Los históricos es algo que se maneja mucho también en bases. Hay empresas que les gusta mantener sus datos desde hace, no sé, 10, 15 años, ¿no? Entonces, imagínense si no particionan esa tabla, estaría gigantesca tener el historial de hace muchos años. Entonces, lo que se puede hacer es particionarla, ¿ok? Dejamos las particiones con los datos viejitos, ¿ok? En varias particiones y, digamos, en una última partición que tenga lo más reciente, ¿no? Digamos, lo del año en curso y hacia abajo podemos tener particiones. Podemos también particionar un índice. Los índices también se particionan y ofrecen el mismo, un desempeño también, una mejora en desempeño parecido. ¿Ok? ¿En qué nos beneficiaría el índice? También, sobre todo si el índice no está tan balanceado, nos puede ayudar teniendo particiones en distintos discos, ¿no? Ok. Luego entonces, si nos queda claro la parte de particionamiento, vamos ahora a ver las estrategias para particionar. Ok. Dicen aquí en el chat, es que era posible respuesta cuando pregunto de qué era. Ah, ok, era contener. Ok, exacto. Pero no es mantenerlo asegurado en el mismo sitio. Ya vimos que no. Ok, bien. Existen 3 estrategias fundamentales para particionar. Partición por rango, partición a través de un algoritmo de hash y particionamiento por lista. Son las 3 técnicas que existen para particionar. Particionamiento por rango. Miren, me voy a ir directamente al ejemplo. Este sería una tabla que está particionada, ¿ok? Que tiene 1, 2, 3, 4 particiones. Entonces vean cómo es la sintaxis. Se pone la creación de la tabla, todo igual como ustedes ya lo saben hacer. Y aquí viene lo nuevo. Ok, ponemos, primero que nada, ponemos la estrategia de particionamiento. Aquí dice partition by range. Ok, y significa vamos a hacer particiones con base a rangos de la columna fecha orden. ¿Cómo se vería esta tabla particionada? Tendríamos 4 pedazos, ¿no? Tendríamos aquí 4 pedazos. Cada uno corresponde a una partición. ¿Y qué entendemos por esto? Values less than. Ok, values less than. Y al final hay un default, pero bueno. ¿Qué significa esto? Que todos los valores que sean menores, ok, a este dato, se van a ir a esta partición. Ok, nótese que este valor ya no se incluye, ¿no? Es un rango, ¿no? Abierto por, más bien, sería abierto del lado izquierdo y cerrado, ¿no? Del lado derecho. Si es así, ¿no? Este es abierto, el corchete, y este cerrado. Al ¿O es revés. al revés? Al revés. Ok, la canción. Este es abierto, el corchete. No, ese es cerrado. Este es cerrado, ¿no? Porque incluye a este valor. Y este sería abierto. Sí, tiene razón, este es abierto. Porque el valor aquí se excluye, ¿no? El valor que se excluye. Entonces, a ver,
con base a esta configuración, ¿qué me dirían? Un registro del año 2005, ¿en qué partición caería? ¿En la primera? En la primera, muy bien. Entonces, todos los registros a partir del el 1 de abril, porque este no lo incluye, todos los registros a partir del 1 de abril del 2006 y hasta el día 31 ¿qué sería? De junio. No, junio no tiene 31 días, ¿verdad? Bueno, hasta el 30 de junio del 2006 caerían ¿en qué partición? En la 2. No. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, esta expresión es como si fuera nuestra expresión en álgebra relacional, ¿no? En una fragmentación horizontal primaria. ¿Ok? Ahora vean aquí algo interesante. A cada partición le puedo decir que lo guarde en un table space distinto. Se fijan, aquí tengo varios table spaces y aquí es donde le indico que se guarden en distintos table spaces y muy probablemente estos table spaces apunten a discos duros diferentes, a discos distintos. ¿Ok? La parte de table space es opcional, ¿eh? Ustedes pueden crear tablas particionadas. Alguien me diría, oye, entonces, si no tengo varios discos, ¿no puedo crear particiones? Sí puedes. Así como tienen su ambiente, perfectamente pueden crear tablas particionadas. Lo que va a suceder, pues, es que como no le indica ningún table space, pues todo va a ir a dar al mismo. No tendrían ahí mucho beneficio en desempeño porque todas sus particiones caen en el mismo table space. No hay tanto beneficio. Pero para efectos, digamos, didácticos o de que estamos aprendiendo, pues es muy útil, ¿no? No tenemos que irnos a comprar 5 discos para poder particionar. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más podemos? Otro ejemplo, vamos a ver aquí. En este ejemplo seguimos teniendo rangos, pero fíjense, aquí le puedo configurar ciertas propiedades a cada partición. Las particiones pueden estar configuradas de forma distinta. Ok. Por ejemplo, aquí en esta sentencia estoy indicando que el tamaño inicial del segmento y cada que se requiera un crecimiento va a crecer en periodos de 10K, por ejemplo. ¿Ok? Meramente son atributos, ¿no? Ahorita no es tan relevante que entiendan estos atributos, ¿no? Esto es más del lado de avanzados, ¿no? Lo que sí interesa, vean aquí otra variante. ¿Qué creen que efecto tenga este de max value? Supongo que max value es el valor tope, ¿no? Es el valor tope, pero no es tanto que sea un valor tope, realmente no existe. Más bien la idea como se interpretaría es que vean que estas primero 4 particiones guardaría. En la primera todo lo que es menor al 1 de abril del 2006, ¿no? Las demás guardan todo lo del año 2006 en esas 4. Pero ¿qué pasa si integro un nuevo registro que sea del 2010? ¿En qué partición va a caer? En la 5. En la de P4 Others, ¿no? En esta más bien. Ah, bueno, sí. ¿No? En P4 Others aquí. Entonces, es como si fuera una partición por default, ¿no? Si es un valor muy, muy grande respecto a los que estás considerando, bueno, vamos a agregar una extra para que caiga todo ahí. ¿Ok? Porque si quitamos esta definición y así así creamos la tabla y luego insertamos un registro que esté en el 2010, como no va a caer en ninguna de estas particiones, me va a generar un error. ¿Ok? Bueno, esta cláusula Enable Row Movement, Enable Row Movement es algo que también ustedes están batallando ahorita con sus prácticas. ¿Se acuerdan que en la práctica 8 hicieron transparencia de un update para país? ¿Alguien se acuerda de eso? En la práctica 8. Y se fijaron que fue un relajito, ¿no? Porque Bastante.
Cuando hacen un update, ¿cuál sería el caso más complejo en un update? Cambiarlo de nodo. Cambiarlo de nodo porque cambió el criterio de fragmentación. Bueno, esta instrucción en un esquema de particionamiento permite habilitar que si al hacer un update, imagínense que a uno de los registros le cambiamos la fecha, justamente que es el key que se utiliza para fragmentar. Si le cambiamos la fecha y ese cambio provoca que el registro caiga en otra partición, el manejador se encarga de manera automática de, digamos, quitarlo de la partición original y hacer el cambio que les pide, que pide la sentencia, y después guardarlo en la partición nueva. ¿Ok? Y eso se hace completamente automático. Nosotros nada más tenemos que agregar esta cláusula. ¿Vale? Bueno. ¿En dónde podría utilizarse esta técnica de dividir por rango? Normalmente podría ser en históricos, ¿no? En históricos en donde lo viejito lo van guardando, ¿ok? Básicamente cuando detecten que sus datos se pueden agrupar en un conjunto de rangos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el curso vimos varios ejemplos, ¿no? Por rango, que decíamos de la letra A a la M, de la M a la Z y así. Entonces, podrían, si les interesa distribuir por rangos, pues esta sería la opción, ¿no? Hay una variante de la partición por rangos que es por intervalos. Esto está inspirado un poco más en el manejo de históricos. Ok, por intervalos, ¿cuál es la diferencia? Miren, en este caso definimos, sigue siendo una partición por rango, como pueden ver, es una variante, pero ahora vean que se agrega esta instrucción y dice interval num to month interval y le pasamos 1 y la palabra month. En resumen, esta instrucción lo que me dice es crear, digamos, intervalos por mes. Entonces, esta funcionalidad permite que aquí puedo definir unas cuantas particiones. Por ejemplo, la idea sería de esta tabla que cada mes, que los datos de cada mes se guarden en una partición diferente. ¿Ok? Los datos de enero en una partición, los datos de febrero en otra. Y así porque a lo mejor es una tabla gigantesca. Pero no me voy a pasar toda la vida poniendo tantas particiones como meses tenga, ¿no? Entonces lo que se hace es decirle aquí al manejador, mira, quiero que cada mes, cuando inserten un nuevo dato y cada mes se genera una nueva partición. O sea, el manejador genera en automático las nuevas particiones. Por ejemplo, si llegara a caer un registro de abril, aquí el manejador tendría que crear una partición nueva para guardar todo lo de abril. ¿Ok? Entonces, miren, más o menos se verían así los datos cuando se insertan. Miren, yo creo que lo podemos visualizar aquí. Por ejemplo, nosotros configuramos esta tabla que está en enero, febrero y marzo del 2020. Se fijan aquí, enero y febrero, estos tres registros, ¿en qué partición están cayendo? En P0, P1 y P2, que son estas tres que definimos aquí. Observen la sentencia SQL, ¿no? La vista del diccionario de datos se llama User Tab Partitions. Ahí pueden consultar el detalle de su esquema de particionamiento. ¿Ok? Entonces, vean, en esta consulta aquí me está diciendo que hasta ahorita se han creado 3 particiones nuevas, aparte de las que definimos en la instrucción. Pues, ¿por qué razón? Porque hay registros, ¿no? Hay registros que caen en alguna de estas particiones, ¿no? Se generó, por ejemplo, una nueva partición para poder almacenar ¿cuál dato? Miren, por ejemplo, este registro. Este registro es del 15 de marzo. Pero acá no cabe. ¿Están de acuerdo que no hay en ningún lado donde quepa?
Aquí sería hasta el 28 de febrero, ¿no? Pero si insertamos una nueva, el manejador en automático crea una nueva partición y inserta el registro. ¿Ok? ¿Dudas de esta variante? No, profe. Si se quisiera particionar una tabla ya existente, tenemos que hacer el insert mediante los select para mudar esos datos de la tabla así completa a la fragmentación, a la particionada. Una tabla existente Sí, o sea, digamos que ya tenemos la tabla así, con pues, datos, ¿no? Y la quieres ajá, particionar. y es muy grande. Entonces, Ajá. esos datos, para hacer la partición, primero creamos las particiones y luego vamos llenando esas particiones mediante selects. Exacto. Mediante inserts, más bien, tendrías que hacer ahí la migración. Ok. Debe haber una forma más eficiente. Esa no la tengo ahorita en mente. Si la tabla ya existe, seguramente debe haber un mecanismo para que no tengas que hacer como que control C, control V, ¿no? O sea, como para no tener que volver a insertar todo. De entrada, yo creo que podrías con los datos existentes generarlos, guardarlos en una partición, pero me imagino que los quieres distribuir, ¿no? Los que tengas en una sola tabla. Debe haber una forma. La voy a checar, pero sí, ahí sí no he visto esa parte. Si hay alguna forma más eficiente, pero sí, de entrada la propuesta, pues sí sería, digamos, una manera, ¿no? Generas la tabla particionada y empiezas a migrar tus registros a la nueva tabla, pero más bien lo ideal sería que no migres nada, ¿no? Que en la misma tabla, ¿ok? Se acomoden los registros, ¿ok? Entonces, profe, esa partición se crea desde antes, o sea, desde antes de meter datos a las tablas. Sí. Cuando particiona la tabla, eso se hace al momento de crearla, ni con la instrucción create table. Cuando se crea la tabla, aquí ya se generan las particiones, ¿ok? Y en algunos casos se pueden generar por demanda, como es en este caso, ¿no? Hasta que se inserte el primer registro, se crea la partición. O sea, sé que eso podría estar definido desde la fase de diseño. Sí, de acuerdo. Y de hecho deberían de considerarlo ya en un proyecto en forma. Aquí en la facultad, si se fijan, en bases de datos nunca les pedimos hacer un diseño físico. Siempre nos quedamos en el lógico, ¿no? De tienes tu modelo relacional y ya. Pero nunca, por ejemplo, les hemos dejado que lo extiendan hasta un nivel físico, o sea, que tengan que hacer el análisis y ver si cierta tabla pudiera ser conveniente particionar o no. Inclusive, por ejemplo, ver un diseño de table spaces, por ejemplo, ¿no? En avanzadas, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, en su proyecto final sí les estoy dejando que les doy un caso de estudio y lo que tienen que hacer es, con base a ese caso de estudio, primero hacer el modelo relacional y después tienen que proponer un diseño de cuántos table spaces van a crear y qué tablas pueden poner en cada table space y también podría ser qué tablas pueden particionar. Eso cómo se decide, bueno, ahí se tiene que hacer un estudio, un análisis y ver cuál sería la cantidad de información que estaría teniendo esa tabla, ¿no? Cuál sería el crecimiento calculado. Con base a eso puedes decidir particionar. Entonces, al momento de crear las tablas, ya le debes de indicar aquí su esquema de particionamiento. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué más podemos tener? La siguiente técnica. Entonces, bueno, nada más para completar aquí, en la técnica de por rango, por intervalo, las particiones se van creando de manera dinámica, ¿no? Tiene un caso de uso muy, muy, muy práctico.
imagínense que tienen el requerimiento de un histórico y lo que quieren es que no quieren que deshacerse de sus datos de historia, ¿no? Porque es importante para ustedes, pero sí quisieran tener el mejor desempeño en ese histórico. Es una técnica que podrían hacer es lo siguiente. Por año, digamos, vamos a mantener todos los registros del año 2020 en una partición, ¿no? Pero cuando acabe el 2020, ¿no? Cuando comience más bien el 2021, lo que nos gustaría es que los registros del 2021 ya se guarden en otra partición para que, digamos, todo su historial quede organizado en particiones, ¿no? Todo el historial del 2020 en una partición, el del 2019 en otra, y así. Llega el 2021 y cuando lanzan el primer insert en la tabla, con esta estrategia, en automático el manejador va a detectar, ya estamos en el 2021, entonces este registro debería de irse a otra partición. Entonces se crea una nueva partición con base a esta configuración y ahí se empiezan a insertar los registros. Entonces, de manera automática el manejador, si se dan cuenta, va organizando los datos con respecto a periodos del tiempo. Sobre todo para tablas muy grandes que son históricas, esto puede ser bastante conveniente. ¿Ok? Aquí se crea una partición por mes, ¿no? Pero pueden ponerla por año si quieren. ¿Ok? Entonces, ese podría ser un criterio interesante. ¿Vale? Bien, el otro particionamiento que es por hashcode. Pregunta nuevamente, ¿todos familiarizados con lo que es un hashcode? ¿Quién me explica qué es un hashcode? En teoría eso lo debieron haber visto desde, ¿qué? Estructuras de datos 1, ¿no? No sé cómo se llamen hoy en día esas materias. Pues es un número entero que está asociado a algún objeto, como Ajá, los índices, por ejemplo. Más o menos exacto. un concepto similar. Ajá. Es de contraseñas. Bueno, más bien el concepto de hashcode tiene muchos usos prácticos. A nivel general, un hashcode, ¿qué sería? Tengo lo que le llaman la famosa función hash, un valor de entrada y un valor de salida. Este valor de salida, pues es un normal, puede ser dependiendo del algoritmo, ¿no? Puede ser un valor alfanumérico o numérico también. Pero la idea de este código hash es que me ofrece una distribución uniforme de números, ¿no? Es como si organizáramos todos nuestros datos de manera uniforme en un espacio determinado. En este caso de la memoria, ¿no? Si lo llevamos a un sistema, por ejemplo, de bases de datos. Entonces, lo que hace aquí el particionamiento por hash es tomar los valores de una columna. Típicamente esa columna debe de ser la columna que prácticamente tenga valores únicos. Por ejemplo, la llave primaria. La llave primaria es más o menos, veríamos así los consecutivos, ¿no? Ok. Entonces, a estos IDs le pasamos una función hash. Y el resultado de esta función me va a dar otro numerito, ¿ok? Que me va a permitir hacer una distribución homogénea de todos los registros. Por ejemplo, un algoritmo muy sencillo. Un algoritmo muy sencillo. Simplemente el sacar el módulo. El módulo de 3. Si hacemos módulo de 3, ¿están de acuerdo que estaríamos formando como grupos de 3? Todos los registros cuyo módulo sea 0 caerían en un grupo. Todos los módulos, todos los registros que tengan 1 en el módulo en otro y los que tengan 2 en otro, ¿no? Entonces aquí esta función hash me generaría valores en el rango de 0, 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, para el registro número 1, pues me va a caer aquí, ¿no? Porque su residuo es 1. Para este caería acá porque su residuo es 2. Este de 3 caería acá, ¿no? Porque su residuo es 0. Este 4, ¿dónde caería? Aquí, ¿no? Porque su residuo es 1. Este 5 caería aquí
y este 6 caería aquí. Entonces, si se fijan, este algoritmo tan simple, ¿qué me permitió? Hacer una reorganización, ¿no? O hacer una distribución de los datos de manera homogénea, ¿no? Poderlos agrupar de manera homogénea. Entonces, esto tiene muchos usos. Para efectos del particionamiento, el código hash permite justamente hacer esto, tomar todos los IDs y agruparlos de manera homogénea, empleando algún algoritmo, ¿no? Ahorita se me ocurrió esto, pero pudo haber sido otro. ¿Ok? Entonces, la idea sería tener una tabla muy grande en donde tengo, por ejemplo, la llave primaria, muchos valores que prácticamente son únicos, y lo que me ofrece aquí el manejador es que los va a distribuir de manera aleatoria, pero homogénea. O sea, las particiones van a tener aproximadamente el mismo tamaño de registros. O sea, va a dividir el pastel en tamaños iguales. ¿Ok? No importa tanto en qué partición se va cada registro, pero lo que importa más es que cada rebanada del pastel, o sea, cada partición tenga aproximadamente el mismo número de registros, ¿no? O sea, que los registros estén balanceados entre todas las particiones. Eso es lo que hace este esquema de particionamiento. ¿Ok? Aquí pueden ver el ejemplo. Dice, vamos a particionar por hash y para formar los valores hash vas a utilizar la llave primaria. ¿Cuántas particiones quieres? A4. Entonces aquí el manejador va a hacer, aquí lo ilustré con 3 particiones, ¿no? Pero pueden ser N. Entonces también, dependiendo el número de particiones, ¿no? Pues es la manera en cómo se distribuyen. Y vean que también le indico pues sus correspondientes table spaces. ¿Ok? ¿Dónde sería útil esta técnica? Por ejemplo, cuando no tengamos un rango bien definido, ¿no? Por ejemplo, en las prácticas que hemos hecho, pues siempre las prácticas están como que enfocadas a encontrar un rango, ¿no? Por ejemplo, les digo, los clientes vamos a guardarlo con base a su apellido, ¿no? De la A a la E en un nodo y así. Pero puede haber tablas que no tengan como tal algo claro para definir. Imagínense una tabla intermedia donde hay puros IDs, ¿no? Que no tienen como que un criterio de negocio o alguna columna que les permitiera hacer una división de datos. Tengo puros IDs, tal vez es una tabla intermedia. Entonces, en estas situaciones, un partición por hash suele ser muy conveniente. ¿Ok? Las particiones realmente no tienen significado de negocio, digamos, no es por mes, no es por tipo, por algo, sino más bien simplemente es dividir el pastel en pedazos de lo más homogéneo posible. ¿Dudas de esto? No, profe. Ok, este es entonces el particionamiento por hash. Vamos a ver la última técnica que sería basado en listas. Esta es más sencilla de entender. Basado en listas es cuando ustedes ponen los valores así fijos, ¿no? Que deben de tener los registros para que caigan en cierta partición. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Imagínense que tenemos una columna que me dice el tipo de trabajador, temporal, permanente o becario, ¿no? Ahí tenemos los valores fijos. Entonces ustedes podrían crear una tabla particionada y decir todos los empleados permanentes donde el valor de la columna sea permanente, o sea, usamos el operador de igualdad, se van a la partición 1. Todos los que son temporales a la 2 y todos los que son becarios a la partición 3. Entonces aquí se utiliza ya tal cual los valores de las columnas. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo tenemos una tabla que se está particionando por lista. Primero indicamos partition by list. ¿Ok? Partition by list. Y después en la definición de esa lista ponemos los valores tal cual, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos utilizar una lista de valores por cada partición. Por ejemplo, en la primera partición, la partición del noreste, vamos a guardar todos los registros en donde el valor
de la clave estado sea OR o WA. Aquí ya ponemos los valores fijos, ¿no? Para el ejemplo que les decía, si queremos guardar a los, ¿qué les dije? Estudiantes, no sé qué, no, a los trabajadores, a los empleados. Si son administradores, aquí simplemente ponemos, ¿no? Administradores en uno, no, permanentes en uno, temporales en otro y de servicio social en otro. Pero ya ponemos el valor real de la columna. Ok. En este otro ejemplo, vean, podemos poner todos los valores que querramos, ¿no? En la región este se van a guardar todos los registros cuyo valor del código del estado sea alguno de estos, ¿no? Aquí es como que si quisiéramos particionar por región, han de cuenta que, fíjense otra cosa que he visto también que se usa mucho cuando tienen un sistema a nivel nacional. Voy a intentar dibujar aquí una República Mexicana. Me salió muy fea, pero bueno. No me critiquen mi República Mexicana. La dividen por zonas, ¿no? Que la zona norte, que la zona centro y que la zona sur, por ejemplo. Entonces, ustedes quisieran tener una tabla en donde cada registro pertenece a un estado. Entonces, esta es la partición 1, la partición 2 y la partición 3. Entonces, pueden sacar aquí la lista de estados que pertenecen al norte y la guardan acá. Entonces, aquí pondrían en la partición 1, región norte, por ejemplo, ¿no? Región norte. Aquí son los estados de Estados Unidos, ¿no? En la región este, por ejemplo, está Massachusetts, New York, etcétera, etcétera, ¿no? En la región sur, por ejemplo, no sé, pondrían Texas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, entonces aquí en México, pues podrían poner algo así. En la región norte, pues no sé, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua y así, ¿no? Entonces, estrategia por lista, pues podría ser un escenario, ¿no? Bueno, hay otras variantes, por ejemplo, null. ¿Qué pasa si le ponemos null en el valor? Si, por ejemplo, hubiera registros que no tienen el valor, que no tienen el valor para la columna que estamos usando como llave, quiere decir que van a caer en esta partición. El default sería el equivalente a un default de un switch. Si de repente nos llega un registro y el valor de esta columna no cae en ninguno de estos valores, se guardaría en esta partición. ¿Ok? Aquí la desventaja es que si no la ponemos y si nos llega un registro con un valor que no está en la lista, nos marcaría error, ¿no? Porque no va a poder guardar, la base no pudo determinar en qué partición guardar ese registro. ¿Ok? ¿Dudas de esta última técnica? Ay, no. ¿No? No. Ok. ¿Siguen vivos? Sí. ¿Despiertos? Sí, profe. ¿No? ¿Qué les parece este tema? Bien. ¿Lo habían pues, revisado antes o habían oído escuchar de esto? No. no, yo tampoco. Ok. Es Yo algo que tampoco. se utiliza mucho allá afuera. Ok. Fíjense, el requisito con tablas ya de 2 GB ya pueden particionar, digamos, ya empieza a haber beneficio. Entonces, el problema es que hay veces que hay software, hay sistemas que ni siquiera saben que esto se puede hacer. Y entonces sus sistemas están todos lentos, ¿no? Y la administración se complica. En este ejemplo, vean, tengo otra opción que es muy interesante. No es de repente puede ser engorroso, ¿no? Definir todos estos valores. Hay una configuración en la que puedo definir una partición inicial, ¿ok? Que sirve como una especie de pivote. Defino una partición inicial y si le pongo automatic, o sea, automático, si llega un nuevo valor, por ejemplo, llega Aguascalientes, ¿qué creen que va a pasar aquí?
con esta cláusula? Si no hay una partición, pues voy a crear una, ¿no? Va a crear una nueva, exacto. Entonces imagínense si aquí estamos particionando el nombre del estado por estado de la república, ¿ok? Clave estado, esta. ¿Cuántas particiones tendríamos como máximo al final del día? 32 particiones, ¿ok? Y no tenemos que definir todas las 32. Esto pudiera ser interesante cuando querramos particionar y a lo mejor no tenemos la certeza de todos los posibles valores que pueda tener una columna. Entonces podemos especificarlo así. Configuramos una y si llega un valor nuevo, creamos una partición nueva. Se me ocurre algo así como a lo mejor una tabla muy grande donde tengamos datos por asignatura, ¿no? Entonces vamos a particionar todos nuestros registros, a lo mejor el historial de los estudiantes, ¿no? Que puede ser muy grande, una tabla muy grande, ¿no? El historial de los estudiantes, a lo mejor tenemos una tabla en donde está todo el historial de todos los estudiantes, ¿no? De todas las carreras de la facultad. Y a lo mejor un criterio de particionar esa tabla pudiera ser, vamos a hacerlo por asignatura. Entonces, pero ¿qué tal si un buen día se da de alta una nueva asignatura, ¿no? Ya ven con esto de los nuevos planes de estudio, llega una nueva asignatura, entonces si tenemos esta configuración, en automático con un nuevo valor se va a generar una nueva partición, sin tener que modificar la estructura de la tabla. ¿Ok? Bien, podemos agrupar, vean, podemos agrupar por parejas o por más valores. Es decir, si agrupamos esto, significaría que se va a crear el dato que se va a guarde en esta partición tiene que cumplir con la combinación de valores de una o más columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos particionar con base a los valores de más de una columna. Entonces, por ejemplo, un registro va a guardarse en esta partición si se cumple que los valores es OR para región y aparte es D para el canal, ¿no? Otro ejemplo, no sé, en el mismo del historial, a lo mejor, ¿sabes qué? Vamos a particionar no nada más por la asignatura, sino también, ¿cuál creen que pudiera ser otro criterio? ¿Qué harían ustedes? A ver, díganme. Los contratan en la facultad y les dicen, a ver, ingeniero, aquí en tu historial nos dice que sacaste 10 en avanzadas en distribuidas. Quiere decir que eres un buenazo en bases. Entonces te vamos a poner a prueba. Tenemos una tabla que se llama historial y ahí está muy grande. Tiene muchos registros. Queremos que nos hagas una propuesta de particionamiento. Ok, ¿qué criterios pudieran ocurrir? Yo ya les dije uno, ¿no? Que puede ser por la asignatura. ¿Qué otra cosa podríamos proponer? O sea, nada más imagínense la tabla que tendría las calificaciones desde su primer semestre hasta el semestre N que estuvieron en la facultad. Multiplíquenlo por cada grupo, ¿no? Por cada grupo, por cada asignatura, por cada carrera, ¿no? Y hasta por cada generación, como lo comentan aquí, ¿no? O sea, imagínense, por ahí debe haber el registro de mi historial, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Imagínense cuántos registros habría ahí si tienen el historial de toda la vida, de todos los ingenieros que han pasado por la facultad. Entonces, de entrada, podríamos pensar en un particionamiento por rango, ¿no? Pero bueno, ese tema viene más adelante, porque podemos mezclar técnicas, ¿no? Pero un criterio a lo mejor sería, bueno, ahorita olvidémonos de los datos históricos. Otro criterio podría ser, aparte de la asignatura, a lo mejor por carrera, ¿no? Digamos, por carrera, ¿no? Todos los de computación en una partición y aparte de que pertenezcan a computación, que sean de ciertas asignaturas, ¿no? Es decir, de computación, a lo mejor las asignaturas de lo que es la parte de la DIE, ¿no? Todas las materias que tienen que ver en sí con la carrera, ¿no?
Otra partición sería, ok, computación, pero a lo mejor humanidades, ¿no? Y así. Entonces, cuando tengamos ese tipo de requerimientos, podemos usar una lista compuesta con más de una columna. ¿Vale? Bueno, particionamiento por referencia. ¿Ok? Esta es también otra técnica. La palabra por referencia que le suena, que es justamente lo que platicamos hace un momento, tiene que ver con las llaves foráneas. Y esto se haría, más o menos coincide con el concepto de fragmentación horizontal derivada. Miren, la idea sería esta. La tabla padre tiene cierto criterio. Aquí el criterio no importa qué criterio se haya elegido, pero el particionamiento por referencia siempre se aplicaría a una tabla hija, ¿ok? Ligada a través de una foránea con respecto a la tabla padre. Y la idea es la misma que vimos en fragmentación horizontal derivada. Heredar el criterio en este caso, heredar el criterio de particionamiento. Ejemplo. La tabla orden compra, si observan aquí, está particionada por rango, ¿ok? Y son estos rangos, ¿no? Todos los valores antes del 2000, de abril del 2005 en la 1, ¿ok? Y todos los valores hasta, ¿dónde? Hasta enero, o sea, todo el 2005 aquí, ¿no? Realmente. Se está, todo el 2005, estamos particionando una tabla con sus registros del 2005, ¿no? En los primeros 4 meses se van en la primera tabla, no son los 3, ¿no? De enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo caen en la primera, y luego de marzo a junio en la segunda, de la tercera caería de julio a septiembre, y en la última pues de octubre a diciembre, ¿no? Entonces están estos 4 particiones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una tabla orden detalle que tiene una foránea, ¿ok? Que tiene una foránea respecto a la tabla padre que se acaba de particionar. Simplemente escribimos esto. Vean, partition by reference, y le ponemos, en este caso, orden items, ¿no? FK. Hace referencia a quién? A este constraint. ¿Ok? O sea, el parámetro es el nombre del constraint. ¿Ok? ¿Qué provocamos con esto? Que cuando caiga un registro aquí, cuando se intente insertar un registro en la hija, ¿qué creen que va a ser el manejador? Lo mismo que ustedes hicieron en sus triggers. ¿Qué hacen cuando intentan insertar un registro en una tabla, en un fragmento que está derivado con respecto a otro fragmento? ¿Qué hicieron en sus triggers? Buscar a qué fragmento de la tabla padre corresponde. Ajá. Hacen una consulta y buscan a ver quién es tu papá, quién es tu papá. Ah, pues tu papá es el fragmento 1. Entonces, ese registro de orden de la tabla hija se guardaría en el fragmento 1, ¿ok? De la hija. Lo mismo ocurre aquí. Cuando llega a caer un registro en la tabla hija, verifico quién es tu papá, ¿no? O con quién haces referencia. Ah, pues hace referencia con la partición 2, entonces lo vamos a guardar en la partición 2. Y así sucesivamente. Esto es bien importante si quieren implementar sobre todo el beneficio que vimos del partition wise join, ¿ok? Para que los joins se hagan de manera independiente entre particiones. Esta sería la manera de implementar ese requerimiento, ¿vale? Bueno, entonces hacer un particionamiento por referencia es bien sencillo, ¿no? Nada más ponemos una instrucción y ya. No tenemos que definir todo otra vez el esquema de particionamiento, ¿vale? Bien. Pasemos al siguiente concepto. Vamos a meterle un poquito más de emoción a esto. Particionamiento compuesto. ¿A qué se refiere particionamiento compuesto? Que puedo anidar
estrategias de particiones. El nivel de alineamiento es nada más 2, ¿no? No llegamos a más, nada más 2. ¿Qué significa anidar o compuesto? Que puedo particionar por un primer criterio y el resultado o sea, la tabla sería esta, ¿no? Tengo toda la tabla original. Partición en un primer nivel que sería por rango de meses. Y después a cada rango le puedo volver a aplicar otro esquema de fragmentación, perdón, de particionamiento, que sería el nivel 2. Aquí en este ejemplo, primero estamos particionando por periodo, por mes, por rango de meses, y después por las ciudades, ¿no? Entonces, observen que cuántas particiones me quedan en total. Me quedan 12 particiones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una fragmentación compuesta, rango lista. Primero por rango, después por lista. ¿Ok? ¿Qué beneficios? Bueno, de entrada, al tener particiones de 2 niveles, el número de particiones tiende a ser más grande. Entonces, tendemos a tener más particiones. Dividimos el pastel en más pedazos. Como beneficio, podríamos tener pues mayor paralelismo, ¿no? Para ejecutar consultas. ¿Ok? Cada subpartición cuenta con su propio segmento, con su propio table space, puede ser, y por lo tanto cada pedacito puede administrarse de forma independiente. Entre más particiones tengamos también, pues eso va a hacer que la disponibilidad de la base también aumente, ¿no? Porque si se muere uno de estos discos, puede que le peguemos nada más a la CDMX, pero Guadalajara sigue y Monterrey siguen operando. ¿Ok? Eso también es importante. Podríamos, como parte de nuestros diseños de bases, podríamos decir, a ver, nos conviene particionar porque, imagínense que por aquí esté, no sé, un estado pequeñito, ¿no? Colima. Si esto falla, bueno, pues no hay tanto problema, ¿no? Los estados grandes siguen operando. ¿Ok? Entonces, la disponibilidad también puede ser un factor para que decidamos cómo dividir, ¿no? Si a lo mejor es una partición que debe de estar en línea todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a cuidarlo, ¿no? Vamos a crear una partición en un disco súper seguro, qué sé yo, ¿no? De última generación para minimizar las fallas, ¿no? Por lo delicado. Pero para este estado pequeñito, pues hasta en una USB, ¿no? Casi, casi, ¿no? Diríamos, ¿no? Ahí ponle los datos, ¿no? Ahí que se quede. Entonces, nótese que depende también, ¿no? De qué tanta disponibilidad debemos garantizar en cada conjunto, ¿no? Las posibles combinaciones en un disquete, dice aquí, ¿no? En un disquete, Todos ustedes sí conocieron los disquetes, ¿no? Me imagino. O ya no. Al menos en Sí, museo. todavía. Todavía, ¿no? Bueno. Posibles combinaciones. Miren, aquí están todas las posibles combinaciones que podemos hacer. ¿Ok? Rango, rango hash, rango lista, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente todas las combinaciones posibles, ¿no? Podemos implementarlas. Algunos ejemplos, nada más para que vean aquí las combinaciones rango hash, cómo se vería la sintaxis. Primero le decimos partition by range, la columna que vamos a usar, ¿ok? Y después viene la instrucción subpartitions. El segundo nivel a las particiones que salen después del primero se les conoce como subparticiones. Subpartition by hash. Entonces, en el siguiente nivel tenemos ahora por la IP. O sea, esta tablita más o menos es un ejemplo en donde se guarda un registro cada vez que un cliente entra a un sitio web, por ejemplo. Entonces, imagínense cuántos registros va a tener esta tabla, ¿no? Una tabla gigantesca. Primero, por día. Entonces, la idea sería dividirla así.
Vamos a dividirla y nótese que aquí, ¿quién me dice en este código qué rango de fechas se guardan en cada partición por rango? O sea, ¿de dónde a dónde abarca cada rango? No. Dice ahí, bueno, bueno, si este es el valor inicial, dice que valores menores al 2006 se van en la primera partición. Muy bien, esta primera partición van a tener todos estos registros menores al 2006, pero las demás, esta sería nuestra partición 0, digamos. ¿Qué pasa con las que vayan más hacia abajo del 2006? Después del 1 de enero del 2006. O sea, eso está bien. La partición 0 van a caer todos los registros menores al 2006. Todo del 2006, del 2005 hacia abajo en la partición 0. Pero cuando inserte un registro que cae, no sé, justamente el 1 de enero del 2006, ¿en dónde se va a ir ese registro? ¿O qué ¿Una Por partición día. por día? Por día, exacto. Entonces, imagínense que empieza a operar su sistema a partir del 2006 y dicen, cada día vamos a generar una partición nueva. ¿Se fijan? La partición 1, ok, y así por cada día. ¿Esto por qué? Pues porque la tabla es gigantesca. Imagínense cuántos registros van a caer de usuarios que visiten el sitio en un día. Entonces, de entrada vamos a tener una partición diario. ¿Ok? Y todavía vamos a ir más allá. Aparte de que sea diario, ¿cuál es el segundo criterio? El segundo criterio es por hash. Y vean qué se está utilizando para hacer el hash. Las IPs de los clientes. O sea que yo puedo tener un montón de direcciones IPs que visitaron nuestro sitio durante un día y las vamos a dividir, a agrupar. ¿Cuántas particiones por hash se están creando? Ahí lo pueden ver. 32. 32. Quiere decir que vamos a tener aquí 32 particiones aquí. Está muy loco este ejemplo, ¿verdad? Pero bueno. Ok. O sea, quiere decir que las IPs las vamos a distribuir de manera homogénea y cada grupito se va a ir a una partición. Entonces, en total tendríamos que, en un día, tendríamos 32 particiones para todo ese día. Ok. ¿Qué beneficios tiene a nivel general que esté esto particionado así? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una consulta como esta? Select asterisco from historial, que es una tabla gigantesca, o histórico, where, vamos a ponerle fecha acceso. Ahorita lo voy a poner así. Se iguala 01, 01, 2006. ¿Qué creen que va a hacer el manejador con esa consulta? Por día, ¿verdad? Lo que va a hacer aquí el manejador es que va a tomar en cuenta únicamente esta partición. ¿Ok? Y todas las demás ni siquiera las va a leer, no las va a leer. ¿Ok? Se va a quedar así. Entonces aquí y entrada ya tenemos un gran avance en desempeño porque imagínense escanear hacia abajo, no olvídenlo, ¿no? Entonces nada más nos vamos a quedar con esta partición. Ahora todavía puedo hacer que la consulta sea más eficiente si le ponemos otra condición. ¿Qué pasa si aparte de eso le ponemos AND, la IP del cliente sea cierto valor?
¿Qué pasa si refino más esta consulta y le pongo, me interesan los clientes que provinieron de tal IP, porque a lo mejor nos estaban intentando hackear el sistema y detectamos que venían de esta IP, no sé. Bueno, ¿qué va a hacer el manejador? Aparte de detectar este primer nivel, como traemos este otro criterio, pues también podemos decir que podemos acceder a una sola partición en realidad. A nivel del día tendríamos que escanear 32 particiones, ¿están de acuerdo? Para encontrar un dato a nivel día. Pero si conocemos el valor de la IP, ya no van a ser 32, sino ahora va a ser una sola partición. ¿Ok? Se me ocurre ahorita, no sé, en un examen les podría preguntar, a ver, dado este código, ¿cuántas particiones se van a leer a partir de una sentencia SQL? ¿No? Entonces vamos a ver si ahí se entiende bien, ¿no? Cómo funcionaría. En este caso, con estas sentencias, ¿cuántas particiones estarían accediendo? Solo una. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un particionamiento compuesto. ¿Vale? Otros ejemplos, rango lista. Rango lista, ¿cómo se vería la sintaxis? Esto pues ya no tiene gran ciencia, es meramente sintaxis. Primero ponemos by range. Vamos a particionar por la fecha. ¿Ok? Y después por intervalos de un día, igual se va a generar un día, una partición por cada día. Esta tabla, imagínense, por ejemplo, almacenar todas las llamadas que recibe, no sé, Locatel en un día, ¿no? Entonces podríamos hacer una partición por día. Tal vez se me hace un poco exagerado por día, pero en la realidad a lo mejor tal vez por mes podría ser bueno. Depende, ¿no? Cuánto espacio ocupe cada llamada. Y después por lista. Ahora ya no es por hash, ahora es lista. Entonces aquí nada más cambiaría, ¿no? Por cada día vamos a tener nada más 3 particiones, ¿no? Dependiendo del valor del atributo, ¿qué? Distancia. Ok, si la distancia es large, medium o no sé qué era de, no es local, más bien local, media, large e internacional, dependiendo de dónde vino la llamada, ¿no? Si es local, si es de más o menos lejana, o es de larga distancia, o es internacional. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de una combinación rango lista. ¿Ok? Rango, por ejemplo. Un ejemplo de rango. Primero por rangos de fecha y después con base a, digamos, al balance final del día. Este es como que una especie de los movimientos que se guardan de las cuentas bancarias de un cliente, ¿no? O sea, imagínense cuántos movimientos puede haber en un día, ¿no? Entonces vamos a generar una partición por día y dependiendo el valor de el balance o digamos como que el saldo que tenga, ¿no? El cliente al día, es como lo dividimos, ¿no? Por ejemplo, aquí se pueden ver los rangos, ¿no? O sea, ponemos less than y less than también acá abajo, ¿no? Rango. Entonces, por ejemplo, aquí quedarían del lunes, todos los clientes que hayan tenido un saldo negativo van a ir a una partición. Todos los clientes que hayan quedado en ceros, o sea que ni ganaron ni perdieron, en una partición. ¿Ok? Y así sucesivamente. A lo mejor quieren hacer análisis, ¿no? De los clientes con base a las ganancias que obtuvieron en algún día, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya se nos acabó la clase. Lo demás, como pueden ver, pues son ejemplos, ¿no? Meramente de hacer las combinaciones que ya vimos, ¿no? Es meramente sintaxis. Entonces no voy a invertir mucho tiempo aquí en estas combinaciones. Tienen aquí los ejemplos, ¿no? Pueden ser tan grandes, por ejemplo, esta lista rango, ¿no? Primero defino una lista y por cada lista después hacemos rangos, o sea, las pongo invertidas, ¿no? Y pues también me generan unas combinaciones interesantes, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué nos falta por ver? Al ratito tenemos la clase extra, ¿verdad?
Lo que vamos a hacer ya para terminar, vamos a ver el tema de ejecución en paralelo. ¿Ok? Ahorita hablamos bien bonito, ¿no? De cómo podemos dividir, pero ahora, ¿qué pasa con las consultas? ¿Ok? En algunas ocasiones vamos a tener, más bien, para que realmente tengamos el mejor desempeño, si tenemos una tabla así particionada, no importa si es compuesta o simple, ¿ok? Tenemos otra cosa que nos hace falta para tener ya el mejor desempeño posible. Tenemos que decirle al manejador que active el paralelismo. ¿Por qué razón? Pues para que lance más procesos, para que de manera simultánea consulten las particiones de la tabla. Porque si no lo habilitamos, pues nada más es un solo proceso y entonces va a ser secuencial. ¿Ok? Digo, sí vamos a tener beneficio porque los escaneos son más rápidos, pero el detalle es que se hace secuencial. Entonces, pues al final casi nos va a salir lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que decir al manejador, ejecuta una consulta, pero no con un solo hilo de ejecución, no con un solo proceso, sino con varios. Y ahí es donde entra el último punto del temario, que es ejecución en paralelo. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que una sentencia SQL, una sola, aunque no tengamos particionamiento, puede ejecutarse en paralelo? ¿Ok? Pensaríamos, ¿no? Que un solo proceso ejecuta toda la sentencia. Pues no. Si habilitamos paralelismo, la base de datos va a crear un conjunto de hilos y entre todos van a procesar una consulta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y una parte interesante sería los planes de ejecución, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Vean, este plan de ejecución es en un solo hilo y cuando lo habilitemos paralelismo, vean cómo cambia. ¿Ok? Entonces al ratito vamos a aprender cómo se leen estos planes y los conceptos básicos de lo que es la ejecución en paralelo. ¿Vale? Bueno, visualizar, por ejemplo, los planes de ejecución cuando una tabla está particionada también es interesante, ¿no? Entonces, si no hay dudas, le dejamos hasta aquí. Nos conectamos al ratito a las 6, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces si no hay más dudas, nos escuchamos al rato. Buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Nos vemos, cuídense. Yo tengo una duda, pero es de la práctica. No sé si la puedo compartir.